Hola, buenos días compañeros y profesor. En este caso, a nosotros nos tocó como tema, el inicio del tema, que es el tema 4 del protocolo de red nivel 2 de la capa OSI y el STP, pero nuestro subtema en sí a nosotros nos tocó el 4.1, lo cual es introducción a STP. Bueno, pues la materia, lo que vamos a presentar es de redes inalámbricas y comunicación LAN. Y el equipo es 2E por Kevin Román Hernández y por su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Espero que les agrade el tema. Prosigamos. Bueno, aquí es donde la introducción. Básicamente lo que vamos a ver es un poquito de qué es el modelo OSI o en la capa 2. En sí, solo veremos un poco de lo que se trata y eso, y luego más adelante vamos a ver lo que es el STP, ya que es importante mencionar un poco la capa 2 porque de ahí proviene mayormente ese protocolo. En sí, igual pues, la alta disponibilidad de una red informática pues se requiere de muchas situaciones que existan realmente equipos conectados entre sí. Sin embargo, pues a veces de que existen enlaces o topologías, eso hace que conlleve a que pueda existir bucles. Un bucle, pues como saben uno, es cuando se repite en sí todo, de inicio a fin, o sea, que no da un final, pero mejor dicho, que de cuando termina algo, vuelve a regresar y así es lo que se genera un bucle. Haciendo que pues obviamente degrade el desempeño de la misma. Obviamente que no haya una optimización y haya problemas ahí de una conexión o una fluidez, mejor dicho, de la red. Bueno, el STP pues con el objetivo que tiene es controlar lo que son los bucles a nivel de la capa 2 del modelo OSI, ya que por eso, por lo tanto, pues se creó ese protocolo llamado STP. Más adelante veremos qué es el STP en sí. Prosigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hoy vamos a hablar de la capa 2 de enlace de datos. eh, o capa 2 del modelo OSI. En este caso se basa del modelo OSI, lo que es la capa de enlace de datos o capa 2. Actúa como un intermediario entre la capa de red y la capa física, haciendo que codifique las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión desde la capa física, controlando el acceso al medio y los posibles errores de la transmisión. Como saben, uno el modelo OSI es como está puesto como en la imagen sobre capas. En este caso hablamos del de enlace de datos o capa 2, donde está conectado entre un switch, ya que esos se conecta en lo que es en la capa física, ya que hay un cable entre ellos y haciendo que la transmisión de datos o enlace de datos, como el nombre lo dice, se conecten y obviamente así controla lo que es el acceso a medios y también pues posibles errores de transmisión. Así podemos identificar si hay una comunicación o no. Bueno, ese fue la capa 2 del modelo OSI. Sí, prosigamos. Bueno, vamos ahora a hablar en este tema, de qué se hace en la capa 2. Bueno, principalmente esos son los puntos que puse para que puedan tener, es detectar errores en el nivel físico. Otro es establecer el método de acceso que las computadoras deben seguir para transmitir y recibir mensajes. Otro igual sería, el otro punto sería realizar realmente transferencia de datos a través del nivel físico. Igual ayuda a evitar bloques de datos de control para que haga una sincronización más fluida. La capa de enlace de datos prepara los datos para ser colocados en medio de encapsulados en el paquete de la capa 3 en una trama. Eso quiere decir que los encapsula, bueno, primero se parten, luego ahí se encapsulan haciendo que se haga una capa en un paquete, perdón. Y ahí ya pues en lo que es se manda en la trama de la capa 3.
Una trama pues tiene un encabezado, obviamente ya sabemos eso, que tiene una información final que incluye pues obviamente direcciones, enlace de datos, dónde viene el origen y el destino, ¿no? Esas son informaciones que tiene el paquete o la trama, mejor dicho. Igual pues tiene otros datos más como los valores secuenciales de verificación y etc, etc. Bueno, igual la trama de capa de enlace de datos incluye pues datos de paquete desde la capa de red, como encabezado, como ya habíamos dicho anteriormente, y tráiler. Bueno, sigamos para que no tardemos mucho en este tema. Bueno, a mí me tocó la subcapa de enlace de datos. Bueno, la subcapa de enlace de datos tiene dos funciones importantes, lo que es el control de enlace lógico y el control de lo que es el acceso al medio, o sea, la MAC. El control de enlace lógico ayuda pues el tener el control lógico o la LLC, coloca información en una trama pues que identifique el protocolo de la capa de red, haciendo útil para la trama esté la información, o sea, que pueda leer la información y permita que varios protocolos de la capa 3, tales como el IP y el IPX, utilicen la misma interfaz y los mismos medios. El control de acceso a los medios MAC es el control de acceso que proporciona la capa de enlace de datos. Esa es la que conocemos como capa número 2. El instrumento y delimitación de datos de acuerdo con los requisitos señalados física y del medio y a tipo de capa de enlace de en uso, así como la imagen de ejemplo que le tengo puesto. Bueno, vamos a la siguiente presentación. Bueno, ahora vamos a hablar de los protocolos de la capa 2. No vamos a entrar mucho a lo que son cada protocolo, nada más vamos a mencionarlo aquí porque más adelante vamos a hablar de STP y es lo que importa por el momento, no significa que no importe. Bueno, vamos a mencionar el PPP, o sea, los 3 PP. El protocolo PPP permite pues establecer una comunicación a nivel de la capa de enlace, la de TCP y IP, entre esas dos computadoras. Generalmente se utiliza para establecer pues la conexión a internet de un particular con un proveedor, o sea, de un módem telefónico. El Ethernet pues nada más define el uso de los niveles inferiores de la arquitectura OSI, especificando sus normas de funcionamiento en la WinLAN. El HDLC es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye los mecanismos para la dete- detección, detección y corrección de errores. Se utiliza RDSI y pues el cualquiera y punto 25, aunque pues no si se sigue una especificación completa, ya que es un protocolo muy extenso. Bueno, el frame relay es una técnica de comunicación pues mediante retransmisión de tramas para redes de circuitos virtual. La ATM es un modo de transferencia no síncrono que se hizo popular entre los 1988, perdón, cuando se decidió que esta tecnología de comunicación sería la usada por las futuras redes ISDN, o sea, en banda ancha. Pues es lo principal. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, el protocolo de ventana deslizante es muy importante mencionarlo, aunque no lo vamos a tratar en sí, solo vamos a mencionarlo porque pues es importante saberlo, ¿no? El protocolo de ventana pues realmente ayuda a permitir que al emisor transmite múltiples segmentos de información antes de comenzar la espera para que el receptor le confirme la recepción, o sea, el recibido. Y la tal confirmación se llama validación y consiste que el envío de mensaje denominado ACK de receptor a emisor. Pues la validación se realiza desde el receptor al emisor y contiene el número de la siguiente trama que espera recibir el receptor o de última trama recibida con éxito, ACK. Bueno, no vamos a entrar mucho en el protocolo de la ventana, pero es muy importante saber que el protocolo lo que ayuda es a que permita que el emisor pues pueda transmitir muchas segmentos de información a pesar de que aún no el receptor aún no le va confirmado o no lo ha validado, así que es
un poco de ayuda en ese protocolo. Sigamos con con la siguiente presentación. Bueno, ahora vamos a hablar del control de flujo. Es un aspecto o una característica muy importante a lo que es la capa de modelo OSI. El control del flujo es necesario para no, pues, obviamente, saturar al receptor de uno o más emisores. Igual se utiliza mecanismos de retroalimentación. Suele ir unido a la corrección de errores y pues no debe de limitar la eficiencia del canal. El control del flujo conlleva dos acciones importantísimas que son la detención de errores y la corrección de errores. La detención de errores se utiliza pues obviamente para detectar errores a la hora de evitar tramas al receptor e intentar solucionarlo, ya que pues obviamente puede haber un problema de flujo si no hay ese control de errores, ya que si no se detecta antes puede ver que pues obviamente afecte la calidad o la optimización del control de la transmisión de datos. Se realiza igual mediante diversos tipos de códigos, la que obviamente va a resaltar el ACRC, que es la simple paridad, perdón. Puede ser par, números de uno, par o impar. La paridad cruzada es la paridad horizontal y vertical y suma de verificación. Bueno, vamos con el siguiente tema donde ya vamos a hablar lo que es una STP. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la STP. Realmente la STP es como su acrónimo lo dice, es Expanding Tree Protocol. No sé si se diga así, pero pues eh, sí me entienden, ¿no? Realmente es un protocolo que arranca los switch de capa 2 y que nos ayuda pues a tener no bucles cerrados que produzcan loops. Los loops como vale la redundancia, son bucles. Más adelante vamos a ver qué es un loop más o menos para que si pues no tienen dudas, pero es como que un switch y otro switch cuando se pasa la información, como no saben si él va a caminar lo que es el destino, se lo pasan a ellos, al otro switch, creyendo que ellos saben el camino, pero ese switch también se lo pasa a otro y así, así, o sea, nunca va a llegar al destino. Ese es un bucle porque a desde que se lo pasen entre sí, pero nunca va a llegar al destino. Por eso el STP ayuda pues a eso, que realmente elimine caminos innecesarios, digamos, para que haga una fluidez de información y evite pues eso, se produzcan bucles en la red y haciendo no haga ese problema que son los loops en la red, que se estén pasando información y que nunca llegue al destino lo que es la información. Por eso a veces la información cuando se manda al ver esos bucles, a veces por eso la información nunca llega o llega muy tarde porque pasa esos conflictos. Por lo mismo la STP es muy importante en lo que es en la capa, en el modelo OSI, perdón, en la capa, sí, modelo OSI, eh, para que evitemos ese problema de fluidez de información. Ahorita vamos a ver lo que es un loop, más exacto para que tengan entendido qué es la definición. Siguiente presentación. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es un loop. Anteriormente ya había indicado más o menos que era un loop, pero para que no tengan un poquito de pérdida o que no se queden con duda, vamos a hablar de una mini definición. Realmente un bucle de enrutamiento o routing loop ocurre pues cuando un encaminador o router, cualquiera de esos dos nombres, dispone de una información cerca de la red y en lugar de enviar el tráfico a su destino, lo que hacen ellos, el router o el encaminador, se pasan los paquetes entre ellos. O sea, en un ejemplo, yo tengo la información, se lo paso a mi otro compañero que digamos es otro router o encaminador, como lo quieran llamar, es lo mismo. Se lo paso a él, digo, a lo mejor él sepa el camino, yo no sé, pero él que sepa el camino, se lo paso
Y él se queda, ¿quién se lo puedo mandar? Creo que él sabe y así. O sea, nunca va a llegar los paquetes en sí al destino que debería de enviarse ese paquete. Lo que pasa ahí es que se genera un loop o un bucle de enrutamiento. O sea que se pasan y se pasan y se pasan haciendo de que nunca acabe eso. Porque obviamente cuando se acabe el envío es cuando llega a su destino dicho información o dicho paquete. Pero como no pasa eso, eso va a seguir siendo, digamos que entre comillas va a seguir hasta, ¿cómo se llama? Hasta el infinito, ¿no? O sea, porque se va a pasar la información, se va a pasar la información y nunca va a llegar al destino. Obviamente ellos creen que tienen la información el otro compañero, pero no lo tienen. Así que es muy importante la STP porque evita que haga esto, que se genere un loop o un bucle, ya que elimina los caminos innecesarios y genera una conexión más fluida. Bueno, aquí para mi parte ya terminé de explicar lo que es el modelo OSI, lo que es una CTP y que es un loop. Mi compañero Kevin Román va a poder explicar la siguiente presentación y de mi parte es todo. Gracias por escucharme. Hola a todos. Bueno, yo les voy a decir por qué se requiere el protocolo de STP. En la configuración anteriormente vista, que tiene SW1 y SW2, están conectadas mediante dos cables que proporcionan redundancia, lo que significa que hacen un bucle cerrado y que se puede describir de la siguiente manera, que es la imagen que estamos viendo ahorita, que SW1 y SW2 están conectados por dos cables que provocan un bucle. Ahora bien, si el PC1 envía un ARP request, es porque está buscando la dirección MAC de la PC2, que recordemos que es un RP, que es la trama broadcast. SW1 reenviará la trama broadcast por todas sus interfaces, excepto por la interfaz por donde recibió la trama. El SW2 recibirá ambas tramas de broadcast, lo que significa que el SW2 reenviará la trama por cada interfaz, excepto por donde la recibió la trama. Eso significa que la trama que se recibió en la interfaz FA00 se reenviará a la interfaz FA01. La trama que se recibió en la interfaz 0-1 se enviará a la interfaz 00. Entonces lo que tenemos es un loops, lo que anteriormente había explicado Daniel. Ambos switches seguirán reenviando las tramas una y otra hasta que se abran el loop o se desconecte uno de los cables entre los dos switches. Uno de los switches se bloqueará por lo que está sobrecargado del tráfico. ¿Cómo STP resuelve los loops? Las tramas Ethernet no tienen un valor, time on live, por lo que darán vueltas por siempre. Además que las solicitudes ARP hay muchas tramas que se emiten. Por ejemplo, siempre que el switch no reconozca una dirección MAC de destino, se inundará de trampas. Lo que significa que STP nos ayuda a crear teologías libres de loops, bloqueando ciertas interfaces. Como podemos ver aquí que es un bucle de F00 a F01 y de F01 a F02 y así sucesivamente formando el bucle antes mencionado. En la configuración anterior tenemos tres switches que están unidos y que forman un loops. Las MAC address fueron simplificadas. Como SpineTrain está habilitado, todos los switches enviarán una trama especial llamada BPDU, Bridget Protocol Date Unit. Esta BPDU hay dos piezas de información que SpineTree requiere: la MAC address, la priority y la dirección MAC y la prioridad juntas que conforman el Bridget ID. La BPDU se envía entre los switches como se muestra en la imagen que está a continuación, que es la misma que vimos anteriormente. Bridget ID. ¿Qué es el Bridget ID? El Bridget ID tiene un valor de 8 bytes, lo que consiste en el siguiente campo: Bridget Priority, o sea, 2 bytes,
la prioridad o el peso de un switch, que están relacionados con todos los switches. El campo de prioridad puede tener valor de 0 a 65.535 y por defecto 32.768. En cada switch catalyst, STPU usa el Bridget ID para... Lo primero que hace el STP es elegir el root Bridget, que será el que tenga el mejor Bridget ID. El switch con el Bridget ID más bajo es el mejor. La prioridad por defecto es 32.768 y puede cambiar en cualquier momento. En nuestro ejemplo, el root Bridget es el SW1 que tiene el más bajo Bridget ID. Todos los SW tienen la misma prioridad, por lo que la dirección MAC es el que define cuál es el mejor Bridget ID. SW1 tiene la MAC más baja y por ende el mejor Bridget ID. Y será SW1 el root Bridget. Los puertos del root Bridget son siempre puertos designados, o sea, círculos de letra D. Es decir, que siempre están en estado de forwarding o reenvío, como se muestra en la siguiente imagen que veremos a continuación. Ahora bien, el siguiente paso es encontrar en todos los switches que no son root bridges, not root, el camino más corto al root bridget. El camino más corto al root bridget se le llama root port o circuito en letra R, como se muestra en la siguiente imagen, y ahí podemos ver una flecha que lo está señalando. STP costos. Tanto para el SW2 interfaz FAS00 como para el SW3 interfaz FAS01 son la ruta más corta para llegar al root bridget. La elección se hace mirando la velocidad de la interfaz. Cada interfaz tiene un costo determinado y se usa para la elección del root port. Aquí podemos ver unos ejemplos de costo, donde podemos ver el lead branding, la velocidad, y el STPU del costo. Aquí la podemos ver. En este punto, seguimos con los loops, por lo que debemos definir entonces qué puerto debe ser bloqueado para el SW2 y el SW3. Para esto miramos el nuevo Bridget ID de los SW y vemos que el SW2 tiene el mejor Bridget ID que el SW3, por lo que el perdedor en este caso sería el SW3, que tendrá que ser bloqueado de su puerto, como se muestra en la siguiente imagen. En este punto ya no tenemos un loop de la topología creada gracias al STP 802.1 ID en este caso. Aquí podemos ver la imagen donde está la X, donde estamos bloqueando el SW3 ya que tiene el peor Bridget ID, por lo tanto pues ese no se utilizará. Bueno, compañeros, de nuestra parte es todo. Solo sería pues mencionar nuestra conclusión. En mi caso, de su servidor Daniel Jesús, llegué a la conclusión de que es un protocolo muy importante obviamente para el flujo de conexión, ya que evita bucles, haciendo más prioritario algunos caminos importantes, obviamente eliminando caminos lógicamente innecesarios o que hagan lento la conexión, ya que pues este protocolo hace de que se haga más fluido la información y la conexión entre la red y evite pues obviamente lo que anteriormente dije, hacer bucles o loops, y pues en mi conclusión fue esa. Bueno, en mi conclusión pues nos sirve para eliminar lógicamente caminos de comunicación. También nos ayuda a evitar bucles infinitos gracias al protocolo STP. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. Aquí les dejamos lo que son las bibliografías donde sacamos la información. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.